fluye en la flor de la tuna bañándose en el rocío. Cada yuyo de mi tierra tiene un secreto guardado, los teje doña María en sus telares de palo. Camino a San Pedro Norte, Palmar y Rojas Arenas, yo vi en tu luna grandota brillar esta chacarera. Hoy te canta un peregrino que por tus sendas cruzó, con una guitarra de alma y un canto en el corazón. Quisiera volver un día, senditas del Salamanca, y que me tope la noche con una copla olvidada. Tulumba, tierra querida, si vuelvo no me detengas, déjame rumbear pa'l monte buscando la chacarera. Chacarera tulumbana, no te olvides cuando muera de echarme sobre los ojos un puñadito de arena. Hoy te canta un peregrino que por tus sendas cruzó, con una guitarra de alma y un canto en el corazón. Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te dejes olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. Seguimos al aire con Palabras y Verdades, programa que se transmite por Canal 7, por Canal 8, por FM 100.1 desde la casita. Acá nos encontramos nosotros en compañía de nuestro amigo Leo Juárez, historiador, y junto con ellos dirigente político. Y desde esa perspectiva del conocimiento que te da la militancia, la calle, y junto con una observación crítica sobre la sociedad por el hecho de ser una persona con una formación política, desde ese concepto todos tenemos que ir armándonos en la idea de por qué pasan las cosas. Nos han dicho que la pobreza es así porque ya nació pobre. Y bueno, la brutalidad también tendría que ser inherente al ser humano, porque el ser humano nace instintivo, no nace culto, se cultiva en el curso de los años. Entonces con Leonardo vamos a hablar un poquito por qué la persona puede desarrollarse y cuáles son los factores y posibilidades que tiene alguien de llegar a ser un conocedor de las cosas de la vida y por qué otros no. Porque la alimentación permite a lo mejor que algunos conozcan mejor y los que no se alimentan bien, ¿qué pasa? ¿Son vagos que por no comer no conocen bien porque no se desarrolla bien su cerebro? Son cuestiones que hacen a un análisis muy elemental, porque la pobreza no sé si será también a la vista de algunos un hecho que uno ya nace predestinado a hacerlo, o es una situación que se deriva de un sistema de distribución de recursos que es ni más ni menos que el poder, y el poder lo maneja un concepto, y ese concepto se inyecta a la gente por vía de caminos de acción, que son ¿qué? La política. Leonardo,
un poco el encabezamiento te da pie para hablar un rato. Bueno, acá el tema de las cosas instaladas por la naturaleza, que son naturalmente así, es una idea fuerza fundamental de los poderosos. Es decir, la objetividad para los poderosos es el statu quo, dejar las cosas como están, ¿no? Yo siempre a veces que doy una charla digo que el capitalismo no es un sistema que existió siempre. Hubo otras organizaciones, otra forma de organización social. El hombre organizado en sociedad no existió siempre. O sea, si se van a la época del Paleolítico, bueno, yo no quiero aburrir con esto, ¿no? Pero recién... Sí, pero que andamos deambulando claro, se comía la carne cruda, claro. El fuego ya fue un avance, la agricultura fue un gran avance, porque la agricultura permitió que se asienten, porque antes había transhumancia. Te comento que uno de los factores, vos me has hecho acordar, porque es un elemento que lo quise reencontrar para releerlo, Civilización y Barbarie, que es el libro que escribe Hegel, Friedrich Hegel, es una cuestión que a mí a los 20 años me incendió la cabeza, ¿no? Vos cuando hablaste del fuego, del hombre que comía carne, él analiza los principios de la humanidad y la formación de la sociedad humana desde los Sapiens, que son las organizaciones tribales en donde mandaba la mujer, porque el vientre era el único bien productivo. Y comenzás a seguir la lógica de este filósofo y realmente te das cuenta cómo te han enseñado y por intermedio de la enseñanza te han embrutecido, no te han enseñado a conocer. La educación, el sistema educativo de los países expresan las ideas dominantes. La educación, la justicia, el sistema político son todo construcción de las ideas dominantes. Siempre hay un momento de acumulación de fuerza, digo yo, no solamente en la economía, ¿no? Los mercados, el producto, ya lo hablamos varias veces, los mercados, el producto bruto, el Estado son correlaciones de fuerza, ¿no? O sea, la burguesía, que es la clase social que manda, la de los patrones, esa maneja el Estado, entonces maneja la legislatura, maneja la justicia, maneja el poder ejecutivo y maneja el sistema educativo, porque ahí se enseña lo que nos quieren enseñar, ¿no? ¿Quién fue la que constituyó la educación 14-20, qué sé yo? Bueno, fue la generación del 80, con Sarmiento, con Vélez Sarsfield, pero ¿quién fue la que le llevó al poder? Roca. ¿Cómo la llevó al poder? Hubo una acumulación original ahí, con el Remington y con el ferrocarril, quitando a miles de aborígenes la tierra, miles y miles, millones ¿Remington de hectáreas. te refería a la máquina de escribir? No, la máquina, al fusil Remington. Ah, bueno. Bueno, pero a partir de que ellos acumularon ese poder y se constituyeron en el poder, cargaron de significado a la sociedad. ¿No? Es decir, como si hicieron tabla rasa de lo que había y cargaron a partir de su poder. ¿Cómo era la idea de esa gente liberal? Eran racionalistas, positivistas, ellos creían en la educación pública. ¿Qué decía Sarmiento? Hay que educar al soberano, ¿no? Entonces ahí estaba la cultura, traerla a las educadoras estadounidenses que trajeron la formación de las escuelas normal, pero ahí también el Código Civil, el Código Comercial, Vélez Sarsfield, ¿no? Todo se constituyó ahí. O sea, y entonces eso después se hizo como normal. O sea, mire, como si la Argentina hubiera nacido con Código Civil, Código Comercial, Código Penal, Legislatura, Parlamento, República. Entonces hay que recomponer, entonces era un montón de gente que vivía medio desorganizada, se ha generado una norma y esa norma es la que nos hacen creer que ha sido de siempre. Que de siempre, pero esa norma responde a los intereses de los que mandan. La educación también. Y a los intereses del momento, de los que mandan. Eso se instala así como sentido común. Hasta que se cambia, hasta que viene otra forma de organización política, se produce una ruptura y eso de nuevo después se instala como una idea dominante. Si acá la que mandan son las clases burguesas, yo digo lumpenburgueses porque ya no hay una burguesía que quiera construir un país, sino que todas trabajan para las multinacionales, pero esos son los que mandan, se configura, se carga de sentido al país de acuerdo a esos que mandan. Si mandarían los trabajadores, también se configuraría un país en el sentido de la idea de los trabajadores, de la solidaridad, de la fraternidad. Acá no el éxito, el individualismo, no, esas son las ideas. Y la educación también acompaña en ese sentido, así nos forman. Bueno, durante los 90, recuerdan ustedes que ya no eran importantes. Acá en la Argentina, durante el siglo XX, hubo dos fases de sustitución de importaciones. En el 30, en lo que se conoce la década infame, con Justo, y en el 45, 46, con el triunfo de Perón. Ese periodo en los 40 hubo un proceso de sustitución de importación y el desarrollo de las escuelas técnicas, de la industria mediana y pequeña en la Argentina entonces necesitaban esa forma educativa y había que educar al soberano. Pero después en el neoliberalismo, como Argentina era autopartista, por ejemplo, son 15.000 los trabajadores de la rama de automotriz de Esmata que son autopartistas, entonces tienen en inglés, en francés,
en castellano, en lo que sea, dice hay que ponerlo así. Lo que da para, al margen de lo que vos estás desarrollando, Leo, lo que da para que penses en algún momento en una columna es el desacierto que se comete desde el punto de vista de la preservación de mano de obra con estos créditos para los automóviles, porque en realidad se está financiando la ganancia de empresas extranjeras que dan como un porcentaje mínimo un aporte en mano de obra, que lo que sí tiene de inteligencia el proyecto sería para que no se desocupe gente, pero resulta que el 70 o un poco más de los autos es importado. Claro. Entonces nosotros estamos financiando... Le podría dar una beca con esa plata a los trabajadores y le saca la plata. Perderíamos menos plata, pero es un tema que nos saca del centro de la charla. Entonces, ¿y cómo se explica esta idea de la naturalización del sistema en el que vivimos? Yo le pongo un ejemplo concreto. Los chicos y los grandes se van a dar cuenta. Los Picapiedra y los Supersónicos. Los dibujitos animados, Pedro Picapiedra, Pablo Picapiedra y los Supersónicos, que son de Hanna-Barbera, tienen la lógica como que el capitalismo hubiera existido siempre. No sé si vos te recuerdas, Raúl, que por ejemplo Pablo, Pedro andan en el tronco móvil. O sea, ya había automóviles en la sociedad donde había dinosaurios, ya había automóviles, los shopping, iban de shopping, iban a los comercios, los grandes comercios. Entonces, siempre hubo capitalismo, esa es la idea que ellos quieren instalar. Siempre hubo capitalismo. No es que la sociedad conoció otro estadio, otra forma de organización, sino que desde siempre, de la época de los dinosaurios para acá, hubo capitalismo. Nada más que el automóvil, en vez de auto, era un tronco móvil, el shopping. Entonces, eso está pensado. Ellos trabajan con sociólogos, con psicólogos, con gente especializada en estos temas para plantear la idea de que el capitalismo venía de la derrota de Vietnam, en ese periodo cuando se largan los picapiedras, ¿no? Entonces, y la sociedad del futuro va a seguir siendo así, dicen. Entonces, Vietnam y Fukuyama están expresadas en el tronco móvil y en lo supersónico, porque la idea de Fukuyama, no sé si vos te recuerdas, era del fin de la historia y el capitalismo como un último estadio de organización de la sociedad. Mirá de dónde escalamos ya la teorización de Picapiedra y lo supersónico a esta idea de Fukuyama, que tuvo que hacer como papillón, ¿no? Hacer un rollito, porque mientras haya desigualdad, mientras haya una persona que sufra, mientras haya una persona que piense y que tenga actitud digna, va a haber confrontación y va a haber lucha de clase en el mundo y siempre va a estar dispuesto alguien a no medir la verdad por el éxito, ¿no? Como dice Galeano, la lucha por el pan y la belleza vale la pena siempre, aun cuando se pierda, ¿no? La lucha por la vida, por la dignidad, por los que sufren, por los condenados de la tierra, vale la pena siempre, porque en política se pierde hasta que alguna vez se gana. Y cuando ganen los de abajo, cuando se dé vuelta la tortilla, seremos capaces de construir una sociedad mejor para todo lo que vivamos en ella, ¿no? No la idea del lobo del hombre, el hombre homo del hombre, de Luke, ¿no? Claro, pero hay una cuestión que siempre nos llama la atención, porque cuando vos haces referencia a que la tortilla se vuelva, me haces acordar a la Revolución Española, que es donde se originan ese tipo de canciones, ¿no? Que claro, han perdurado en la estudiantina del 70, estaban permanentemente presentes, y la tarareo con la música, cuando querrá el Dios del cielo, esas cositas se cantaban mucho en los estribillos, bueno, porque había un aporte muy grande de ideología, cosa que en aquel entonces los chicos se encontraban y preguntaban, che, ¿qué libro estás leyendo? ¿En qué corriente militás? Y ahora se preguntan cuántos piercing se han puesto en la cabeza de... Porque los hijos, como dicen un proverbio árabe, ¿no? Se parecen más a su época que a sus padres, ¿no? Sí, así es. Entonces el contexto epocal, digamos, el clima de época marca las generaciones. Un joven de la década del 70, de 15 años, tenía más experiencia política que un muchacho de hoy de 25. Así es. De los secundarios, en el Sí, barrio. ¿y a dónde llevará este desapego para analizar las causas de todas las cuestiones de la vida? Cuando vos hablas de riqueza, de pobreza, de conocimiento, yo hace un rato te hacía referencia a cuando hay personas que consideran que este nació para tontos ya, y cuando en realidad nadie nace con ese designio. ¿O vos lo ves así? No, la inteligencia se desarrolla. Uno se da cuenta en Bueno, todos los ámbitos. Lo que pasa es que algunos tienen oportunidad para unas cosas y otros para otras cosas. Pero ahí Un no albañil, estamos, por ejemplo. Ahí no estamos desarrollando OPAs nosotros, por darle un nombre bien local, cuando estamos privando a una criatura o a su madre de la alimentación. Claro, claro. Bueno, por eso yo digo que no es que nadie nace OPA, ese es el tema. Nadie nace OPA y todo el mundo es inteligente. El tema es que si uno le da la oportunidad, o sea, si el Estado le da la oportunidad, si los gobiernos le dan la oportunidad, si la escuela le da la oportunidad de que desarrolle su inteligencia, cuando lo está expulsando permanentemente. El 70%, leí una estadística del diario tradicional de Salta, que el 70% de las mujeres pobres abandonan la secundaria.
Y en la universidad pasa igual. Uno ve a principio de año los anfiteatros llenos de estudiantes y en el primer cuatrimestre, cuando se rinde, es como un gran colador y terminan poquito. ¿Cuánto terminan? No conozco la estadística, el 10% de lo que se inscribe. No, es lamentable la gente que deja la universidad y una de las fallas. Yo esta mañana estuve en una charla que se dio en el Ministerio de Educación con la presencia de Analía Berrueso, principalmente del ministro Roberto Di Bajur, y yo puse una pregunta ahí, ¿cuál era la optimidad de conocimiento que tenían los chicos en la secundaria, particularmente a la luz de los que llegan a la universidad y si están aptos para asimilar los conocimientos en los términos que se brindan en la universidad, ¿no? Y por supuesto ellos tienen una escala de evaluaciones que no la voy a discutir en este programa de este momento, sino que lo vamos a debatir con ellos en otras circunstancias, porque ellos consideran que es óptimo, pero desde la universidad creo que es un dolor de uñas, tienen que enseñarle a chicos que tienen deficiencia desde lo cognitivo, básico, desde la lectura, en donde vos, al hacer una lectura mal puntuada, mal acentuada, simultáneamente estás haciendo también la toma de conocimiento de una manera distorsionada porque estás armando mal las frases de lo que vos tenés que ir reflejando, ¿no? Bueno, la educación argentina a partir de la Ley Federal de Educación del año 92... La han hecho pelota. Claro, ¿qué pasó? Desarmaron lo que era un sistema nacional integrado, ¿te acuerdas vos? Por eso tiene la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. Ah, sí, ese fue el inicio. Sin presupuesto, con el chamullo de la autonomía, no, para que tengan autonomía. Claro, te mandaban las provincias y las provincias a los municipios. No tenían ni para pagarle a los municipales, a los empleos públicos, menos para pagar a los docentes, menos para sostener la educación. ¿Y qué hicieron? Le copiaron a una ley española que había fracasado, hicieron el sí, la han planchado, estaba en la basura, ¿no? Claro, pero hicieron una cosa, la han estirado así con la mano. Una cosa que fue fundamental, que cambió el criterio del artículo 1, dice, deja de ser un derecho para convertirse en un servicio, la educación pública argentina. Y usted sabe, claro, ya era un comercio. O sea, que un servicio se tiene si uno tiene recursos para pagar, si uno tiene teléfono, tiene que tener plata para pagar. Ahora, si era un derecho, el Estado se veía en la obligación, así un chico solo estuviera en la puna, digamos, donde sea, de garantizarle un profesor o un maestro para que ese chico estudie. Entonces no había presupuesto y cambiaron el concepto con incorporación lo pusieron a Vygotsky, a Piaget, a Paulo Freire, con una gran teoría, pero diciendo no, la educación hay que modernizarse, hay que ayornarse, la educación tiene que ser democrática, pero no funcionaba, no servía para nada. Con esto me traes a la memoria una cosa en este diálogo. Cuando se estaba haciendo todo el proceso de privatizaciones en la época de Menem, estaba la frase esa, ramal que para, ramal que cierra, y cuantas otras cosas más, desde muchísimas empresas estatales, no tan solo no necesitaban la ayuda de afuera, sino que desde adentro se hizo lo imposible para que les vaya mal, porque creían que iban a acceder a un estadio superior de distribución, y con la privatización lo único que iba a faltar iba a ser la pobreza, lo único que iba a abundar iba a ser recursos, riqueza y bien administración. Calcula el fiasco de ese concepto, que se lo creyó un éxito total en el 80-90. Dejen de ser proletarios, sean propietarios, sean Menem. Claro, ¿verdad? Qué verso, ¿no? Claro. Y con la educación creo que pasó lo mismo. Y con la educación hicieron eso, cambiaron el concepto y dicen, la educación, ¿por qué no hay autoridad pedagógica en la educación pública argentina? Porque la educación, hay una percepción de los docentes y de los estudiantes que la educación no sirve para nada. ¿Para qué le sirve la educación? ¿No? Hay un concepto ahí. Durante los 90 se instaló eso. Antes la escuela tenía la concepción pedagógica era autoritaria, porque partía de que el profesor o el maestro era el que sabía, incluso hasta te puntereaban. Pero había una percepción de que si vos estudiabas, servía. Iba a conseguir laburo. De hecho, acuérdense ustedes, bueno, porque la YPF, Gas del Estado, las reparticiones públicas exigían un nivel de educación de escuela técnica o de colegio secundario, el rol de la maestra era bien considerado en los 60. La idea ¿cómo se llama?, de mi hijo el doctor de Sánchez, la idea del ascenso social para arriba. Bueno, el ascenso social es para arriba, no hay para abajo, pero lo que quiere es la idea del ascenso social. Ahora hay movilidad social, pero para abajo. ¿Para qué sirve la educación? Entonces el maestro se siente frustrado porque no le alcanza, porque no se puede perfeccionar. No, aparte el motorizador de todo el sistema educativo, claro. Porque el sistema educativo puede tener escuela como edificio, puede tener alumnos como personas que van a ir a aprender, puede tener funcionarios que van a dirigir a los maestros, pero si los maestros no están aptos para transferir lo que son los programas educativos
programa educativo no le llamemos a los programas tomados del cesto de la basura en la década del 90, ¿no? Claro, pero Programa esos siguen solo que son mandados, porque la currícula no la determina el docente. Efectivamente. No la determinan ni siquiera los gobiernos provinciales ni los ministerios de educación. Son sugerencias de la Agencia Internacional de Crédito, del Banco Mundial, del BID, que dice qué tipo de educación quieren estos países, porque acuérdense que yo ya alguna vuelta planteé acá que la globalización hizo que se vayan diluyendo los estados nacionales y sus roles, ¿no? La educación es así como quieren ellos que se eduquen, como quieren la Agencia Internacional de Crédito. Entonces ahí estamos ante un problema incluso no de calidad sino de cantidad. Usted se pregunta, ¿por qué los ministros de educación en Salta vienen siendo contadores? ¿Por qué no hay pedagogos? ¿Por qué no hay docentes que dirijan la educación pública? Porque el criterio de calidad es 181 días de clase, esa es la calidad educativa para estos personajes. La estadística, que haya tanto... ¿Y el contenido? Y el contenido cero, porque si no saben, lo mismo, este ministro de educación, un muchacho que parece que es parte de esa gente que yo digo que accede a partir de la verdad pragmática, no creo que tenga experiencia pedagógica ni docente. Pero al margen de eso, no, yo lo veo como una persona que ha dado ingreso a una playa de docentes que tienen una formación para permitir que esto pueda mejorar y que pueda salir. Pero no tienen decisión política sobre las cosas. Ese es el problema. No tienen decisión política. Pero el problema ya no es porque no lo determinan ellos. No es desde la provincia, es el problema que la currícula viene armada desde arriba. Ni desde nación, viene armada desde afuera. Peor, entonces es una decisión política. Bien de arriba, ¿no? Es una decisión política. Ahí tienen responsabilidad de los gobiernos. Porque Paulo Freire, que todo el mundo lo cita, él tiene un libro que se llama tiene muchos libros, pero La pedagogía del oprimido y Educación para la libertad, en donde él decía que lo que liberaba era la educación. Pero muchos se olvidaron de su último libro que se llama Pedagogía del oprimido, en donde él ya dice que eso fue un error, pensar que desde la educación la gente se libera desde la política, y se libera desde el socialismo, dice Paulo Freire. No ya de cualquier política, sino del socialismo, de una forma de organización donde lo que mande son los de abajo, donde haya igualdad, fraternidad, valores, digamos, ¿no? Donde en este país que produce alimentos y donde hay 5 millones que tienen dificultad alimentaria, hay que sembrar más valores que trigo para que todos coman pan, ¿no? Hay que sembrar trigo ni soja porque eso sobra y le podemos dar comer a 300. ¿Pero por qué se mueren de hambre? Porque hay que sembrar valores, que son los de la igualdad, la fraternidad, la solidaridad. Estas son las cosas, me parece, que hay que plantear, ¿no? Bien, yo creo, Leonardo, que en esta hora que te hemos hecho quedar, con el agradecimiento de parte mía, de la cooperativa, de la Casa Chiquita, y junto también con lo que es la participación de lo que sería del pensamiento, que es lo que está ausente, en donde escuchás tipos muy rebuscados para hablar, que dicen mucho pero nunca contiene nada. Gente que te llena audiciones a veces completas, pero nunca traen un concepto que pueda llevarte a entender por qué las cosas son así, siendo que podrían ser de otra manera. El aportar un punto de vista renovador creo que va a ser uno de los desafíos que vas a tener dentro de la columna tuya, con la periodicidad que establezcamos que se dé, quizás breve, claro, pero que en definitiva conforme a una unidad cognitiva que nos permita traer un poco de más equilibrio y de más conocimiento. Bueno, ahí armaremos una trinchera de ideas en la columna que hagamos, ¿no? Incluso invito a los amigos que tengan un blog, qué sé yo, que acerquen temas, porque podemos hablar de los más diversos temas: internacional, nacional, local, economía, filosofía, fútbol, cine, lo que sea. Lo que venga. Bien, Leo. Los invitamos a ustedes, seguimos con un bloque más de Palabras y Verdad, pero los invitamos a verlo de nuevo a Leo y quien lo acompañó hoy, que sería yo el titular del programa, pero figuro como acompañía, porque de hecho es correcto y es coherente acompañar a quien viene a disertar, porque ese es el rol que le compete. Pueden vernos esta noche de nuevo. Vamos a un corte y seguimos con más Palabras y Verdades. Y volvería por todas